Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera forma alguna o siquiera un susurro de vida, el Espíritu de Dios ya se movía. Génesis 1:2 no abre con ruido ni estruendo, sino con una imagen silenciosa y poderosa. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había luces, no había voces humanas, no había historia escrita aún, pero ya estaba Él, el Espíritu Santo, danzando sobre el caos, preparando el terreno para la creación. Muchos imaginan a Dios como una figura lejana, un juez en lo alto, pero el Espíritu Santo rompe ese molde desde el inicio. Él es la presencia cercana de Dios, su movimiento activo, el que da forma al desorden, el que sopla vida en lo muerto. No es una fuerza impersonal, ni una energía abstracta. Es Dios en acción, interviniendo directamente en lo que fue, lo que es y lo que será. En el Antiguo Testamento, aunque aún no había una revelación completa de su persona, el Espíritu se deja ver como chispa divina que enciende destinos. Cayó sobre líderes como Moisés, Josué, los jueces y los profetas. Sansón no vencía con músculos, sino con el poder del Espíritu. David no cantaba por talento, sino por inspiración celestial. Isaías no hablaba por sabiduría humana, sino porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Pero algo es evidente: el Espíritu no habitaba en todos. Venía por momentos, capacitaba para una tarea específica y, muchas veces, se retiraba. El pueblo anhelaba algo más. El profeta Joel captó ese clamor y lanzó una promesa que sería el eco de siglos: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Era un anuncio profético de que un día, esa presencia que visitaba de vez en cuando, vendría a quedarse para siempre. Este anhelo marcó toda la historia de Israel. Los profetas hablaban de un Mesías que vendría lleno del Espíritu, alguien que no solo sería tocado por Dios, sino completamente habitado por Él. ¿Quién sería este ungido? ¿Cómo sería vivir bajo una presencia continua del Espíritu? La historia del Espíritu Santo, entonces, no es solo antigua, es una historia de expectativa. Como una semilla plantada en el Edén, regada por las lágrimas de los profetas y alimentada por la fe de los que esperaban algo más. Y así, tras siglos de vislumbres, llega el momento decisivo, cuando el Espíritu, por fin, llena completamente a un hombre. No un profeta, no un rey, sino el Hijo de Dios. Y aquí la historia da un giro asombroso. Después de siglos de espera, profecías y sombras, el Espíritu Santo no solo desciende, sino que se encarna, y lo hace de una forma que nadie esperaba, no con relámpagos, ni con truenos desde el cielo, sino en el vientre silencioso de una joven virgen en Nazaret. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Así comienza la vida terrenal de Jesús, concebido por el Espíritu. Desde su primer aliento humano, Jesús no estaba solo. Vivía en plena comunión con el Espíritu, no como los hombres del pasado que lo recibían por momentos, sino como uno con Él desde el inicio. Por eso, su vida no fue una simple biografía de milagros. Fue una revelación continua del poder del Espíritu, hecho carne. El momento clave llega cuando Jesús tiene alrededor de 30 años. Se presenta ante Juan para ser bautizado, y ocurre algo que transforma el curso de la historia. Vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Mateo 3:16. En ese instante, el cielo responde, y el Padre habla: Este es mi Hijo amado. Aquí se revela la Trinidad en plenitud: el Padre que habla, el Hijo que obedece, y el Espíritu que unge. Desde entonces, todo lo que Jesús hace está guiado por el Espíritu. No realiza milagros por ser Dios encarnado, sino por estar lleno del Espíritu. Sana enfermos, expulsa demonios, multiplica panes, lee los pensamientos del corazón, pero no lo hace solo.
Lo hace como un hombre completamente rendido al Espíritu. Él mismo lo confirma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Esa no es solo una declaración profética, es la clave de su ministerio. Jesús fue el modelo perfecto de un ser humano, lleno del Espíritu Santo. El ejemplo de lo que sería posible para nosotros si el Espíritu viniera a habitar en cada creyente, como más adelante lo haría. Y aunque caminaba con una autoridad celestial, Jesús sabía que el plan del Padre no se completaría con su vida terrenal. Por eso, prometió algo aún más grande a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Juan 16:7. ¿Qué podría ser más conveniente que tener a Jesús mismo al lado? La respuesta es profunda. Tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús vivió, murió y resucitó para abrir la puerta a esa realidad. Su misión no terminaba en la cruz ni en la tumba vacía. Él ascendió al cielo para que el Espíritu pudiera descender. Lo que antes era promesa, ahora estaba a punto de cumplirse. El mismo Espíritu que dio vida al mundo, que llenó a los profetas y que ungió al Mesías, estaba a punto de ser derramado sobre toda carne. Así llegamos al momento donde el cielo toca la tierra como nunca antes. El día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo no solo desciende, sino se queda para siempre. Antes de seguir con esta historia tan profunda, te invito a hacer algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón y quieres seguir explorando el poder y la presencia del Espíritu Santo, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Queremos saber cómo Dios está hablándote a través de este contenido. Tu participación no solo nos apoya, sino que hace crecer esta comunidad de fe que busca más de la verdad de Dios. Ahora sí, sigamos con la historia. 50 días después de la resurrección de Jesús, un grupo de 120 personas oraba en un aposento alto. Eran hombres y mujeres comunes, aún temerosos, aún procesando todo lo que habían vivido. Sabían que Jesús había prometido algo, pero no sabían exactamente cómo sería. Estaban esperando. Y de pronto, sin previo aviso, el cielo irrumpe en la tierra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:2-4. No fue simbólico, no fue emocional, fue una visita sobrenatural y transformadora, tangible, poderosa, viva. El mismo Espíritu que reposó sobre Jesús ahora descendía sobre su iglesia. En un instante, lo que por siglos fue reservado para unos pocos, ahora estaba disponible para todos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y extranjeros, todos podían recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ese día, Pedro, quien días antes había negado a Jesús, predicó con autoridad divina, y 3,000 personas se entregaron a Cristo. El miedo fue reemplazado por fuego, la inseguridad por convicción, la debilidad por poder. Pero Pentecostés no fue solo un evento, fue el nacimiento de una nueva era. El Espíritu ya no vendría y se iría. Ahora habitaba permanentemente en los corazones de los creyentes. Ya no era necesario un templo físico. El templo era el cuerpo de cada cristiano. La iglesia primitiva no creció por estructuras ni estrategias. Creció porque el Espíritu los guiaba con precisión. Él decidía a quién enviar, dónde predicar, cuándo moverse. A Pablo y Bernabé los llamó directamente: apartadme a estos para la obra. Hechos 13:2. A Felipe lo llevó al desierto para encontrarse con un eunuco etíope. A Pedro lo convenció de cruzar barreras culturales y llevar el evangelio a los gentiles. El Espíritu no solo los guiaba, los equipaba. Derramó dones sobrenaturales para edificación, profecía, sanidades, lenguas, sabiduría, milagros. Pero más que dones, dio una nueva identidad.
La comunidad de creyentes vivía unida, compartiendo todo, amándose, orando sin cesar. Era una iglesia viva, llena de Dios, centrada en Jesús y movida por el Espíritu. En esos días, no bastaba con asistir, había que ser llenos, porque el Espíritu no venía para entretener, venía para transformar. Y esa transformación comenzó desde el corazón de cada creyente. Este mismo poder está disponible hoy. Pero, ¿qué significa ser lleno del Espíritu en la vida cotidiana? ¿Cómo opera el Espíritu dentro del creyente individual, más allá de la Iglesia como institución? Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no solo dio nacimiento a la Iglesia, dio inicio a una nueva manera de vivir. Ya no se trataba solo de seguir mandamientos externos, ni de hacer sacrificios religiosos. Ahora, Dios mismo venía a habitar en el interior del ser humano. El Espíritu Santo no solo estaba con nosotros, ahora estaba en nosotros. Jesús lo había dicho claramente: el mundo no lo puede recibir, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14:17. Y esa fue, quizás, la mayor revolución espiritual de la historia. Que el Dios eterno, santo y perfecto, eligiera hacer de nuestros corazones su morada constante. Desde ese momento, el creyente deja de caminar solo. El Espíritu se convierte en su guía, maestro, consolador y amigo fiel. Es Él quien nos convence de pecado, no para condenarnos, sino para traernos a la luz. Es Él quien nos recuerda las palabras de Cristo cuando más las necesitamos. Es Él quien ora por nosotros con gemidos profundos, cuando ni siquiera sabemos qué decir. Pero su obra no termina ahí. El Espíritu también transforma nuestro carácter desde adentro hacia afuera. Pablo lo llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Estos no son logros personales, son el resultado de una vida entregada al Espíritu. A través del Espíritu, descubrimos también nuestros dones únicos, habilidades espirituales dadas para servir, edificar y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Algunos enseñan, otros sanan, otros profetizan, otros sirven con excelencia, pero todos tienen un propósito común: revelar a Cristo al mundo. Y cuando el mundo oprime, cuando la vida duele, cuando las fuerzas faltan, el Espíritu fortalece el interior del creyente. Nos recuerda que somos hijos, que no estamos abandonados. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta es una de sus obras más tiernas: darnos identidad, seguridad y propósito eterno. El Espíritu también nos guía en decisiones, abre y cierra puertas, nos impulsa a obedecer, nos corrige con amor y nos consuela con ternura. No es un visitante ocasional, es el huésped eterno del alma, caminando con nosotros en los valles y en las alturas. Y mientras vivimos nuestra fe en este mundo, sabemos que el Espíritu no solo nos acompaña hoy, sino que nos prepara para lo que viene. Porque la historia aún no termina. Todavía hay una promesa en el horizonte, una esperanza gloriosa, un futuro donde el Espíritu y la esposa claman juntos: ven, Señor Jesús. Aunque muchos piensan que la historia del Espíritu Santo termina con el libro de los Hechos, la verdad es que su obra no ha cesado ni por un momento. El Espíritu no es una llama que se apaga con el tiempo, es un fuego que arde hasta el final de los días, encendiendo corazones, avivando iglesias y sosteniendo la esperanza de la venida de Cristo. A lo largo de los siglos, ha habido señales claras de que el Espíritu sigue actuando. Avivamientos poderosos han sacudido ciudades enteras. Generaciones han sido transformadas por su poder. Y en medio de oscuridad espiritual, el Espíritu siempre ha levantado una luz. Desde Pentecostés hasta hoy, el Espíritu ha mantenido encendida la llama del Evangelio.
Pero más allá de lo espectacular, su obra en los últimos tiempos tiene una misión clara: preparar a la Iglesia como una novia pura y lista para el retorno del esposo. El Espíritu no solo está interesado en llenar auditorios, sino en formar un carácter santo, una iglesia madura, sin mancha ni arruga. Él es quien alinea los corazones del pueblo de Dios con la voluntad del Padre. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no termina con el silencio del Espíritu, sino con su voz resonando con fuerza. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven». Apocalipsis 22:17. Aquí, el Espíritu no solo habla, clama con anhelo. Es un llamado urgente, un susurro profético que crece con intensidad. Cristo viene pronto, y el Espíritu no está pasivo, está activamente preparando el camino. Hoy, el Espíritu continúa dando dones, trayendo convicción, fortaleciendo a los perseguidos, guiando a líderes fieles y manteniendo viva la llama del testimonio de Cristo en cada rincón del planeta. Y aunque los tiempos sean difíciles, Él sigue siendo nuestra garantía de lo eterno. Pablo lo dijo así: «El Espíritu es las arras de nuestra herencia». Efesios 1:14. Es decir, el anticipo, la promesa segura de que lo mejor aún está por venir en este tiempo final. Más que nunca, necesitamos vivir llenos del Espíritu. No como opción, sino como prioridad, porque solo por Él podemos resistir la confusión del mundo, discernir la verdad, amar en medio del odio y mantenernos firmes mientras esperamos. Y así concluye esta historia, o mejor dicho, esta parte de la historia. Porque el Espíritu Santo no es un capítulo que se cierra, sino una presencia que nos acompaña hasta el último día, cuando todo se cumpla y Cristo regrese por su iglesia. Ese día lo veremos cara a cara. Pero hasta entonces, el Espíritu está aquí, guiando cada paso, sosteniendo cada alma y encendiendo cada corazón dispuesto. ¿Y tú, lo estás escuchando?